El pastor Jaciel Rodríguez de ¿Qué dice la Biblia? Y su papá, el pastor Eliseo Rodríguez, le dan la bienvenida a su programa, De Frente a la Verdad. Ya comenzamos. ¿Cuántos bautismos existen según la Biblia? ¿Existe solamente un bautismo? ¿Cuántos existen? ¿Será que el bautismo en el cuerpo de Cristo es lo mismo que los otros bautismos de los cuales la Biblia habla? Bienvenidos a este nuevo episodio de Frente a la Verdad. Soy su hermano y amigo Jaciel Rodríguez y me encuentro nuevamente con mi papá, el pastor Eliseo Rodríguez. ¿Cómo estás, papá? Y yo me encuentro con mi hijo, el pastor Jaciel Rodríguez. Bien, Jaci. ¿Y tú cómo estás? Bien, contento de estar aquí contigo y con todos ustedes. Qué bueno. Saludamos a todos los hermanos que están en diversas partes del mundo, que ya aman este podcast, que tiene un objetivo doble: glorificar a Cristo, por supuesto, pero también responder a preguntas importantes de la fe para ayudarles a crecer en la vida cristiana. Sí, en este episodio estaremos hablando acerca de un tema, digamos que algo profundo para los nuevos en la fe. Sin embargo, es un tema que debemos aprenderlo, conocerlo y entonces seguir creciendo y perfeccionándonos en temas profundos de la palabra del Señor, aunque este sí es un tema tremendo para aprenderlo. Cuando leemos en la epístola, en la carta de Hebreos, capítulo 6, o más bien en el capítulo 5, vemos al final del capítulo 5, el escritor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a los hermanos hebreos y les dice algo, les dice: ustedes, hermanos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Parece que los cristianos a los cuales, quien sea el escritor, quizás Pablo u otro, él está escribiendo a ellos y mencionándoles un problema que ellos tenían, y era el estancamiento espiritual, ¿cierto? Me llama la atención, Jaci, junto con eso, que estaban tan estancados, como dice el pastor Jaciel, que Pablo usa un elemento comparativo de lo que un cristiano puede comer o no. Fíjate que estaban tan atrasados que nada más podían tomar leche, como un niño dice, pero no podían comer alimentos sólidos. Las verdades profundas de la palabra le estaban atrasadas en su calendario de desarrollo. Estaban todavía como niños espirituales, y esa era una crisis tan grande que estaba en esos hermanos. O sea que un cristiano debe, como un niño recién nacido, tomar primero leche espiritual, pero después entonces ir creciendo y comer alimentos sólidos. Entre paréntesis, qué peligroso es comer carne cuando eres todavía muy niño. Eso te iba a decir exactamente, casi que me robaste la idea. Sí. Que uno puede saber si un cristiano está maduro o todavía es niño. Una de las cosas por las que podemos saberlo es que discierna o no las enseñanzas profundas de la palabra. A veces hemos predicado tú y yo y tantos pastores en diferentes lugares del mundo, y vemos que los hermanos sí están listos, sí están ávidos, están atentos y disciernen bien lo que estamos dando. Y eso es desarrollo espiritual realmente en la vida cristiana. Exactamente. Ahora, cuando el escritor le escribe a los hermanos y le está, digamos que mencionando este defecto espiritual, el estancamiento, diciéndole: hermanos, ustedes ya deberían ser maestros, y es necesario mencionarles todas estas cosas, todos estos rudimentos, estas doctrinas principales de la palabra. El escritor menciona en el siguiente capítulo, el capítulo número 6, cuáles son algunos
algunas de las doctrinas principales del Evangelio, en las cuales los hermanos sus hermanos hebreos deberían ser ya maestros, deberían ser conocedores de esto para entonces enseñarle a otros y ellos mismos crecer a nuevos niveles. Cuando Pablo o el escritor de Hebreos habla en esta carta, les dice el capítulo 6, en el mismo contexto que finaliza el capítulo 5, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento de, oiga esto, ahí menciona, el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos. Y ahí menciona algunas doctrinas principales, fundamentales de la palabra, que un cristiano cuando conoce al Señor debe comenzar a conocer estas doctrinas, quizás profundizar en ellas, aprenderlas bien, pero entonces crecer a nuevos niveles, aprender nuevos temas de la palabra. Y me llama mucho la atención que en una de las doctrinas que el escritor menciona es la doctrina de los bautismos. Bautismos. En plural. En plural. ¿Cuántos bautismos existen? Porque Hebreos habla sobre un bautismo. Dice el pasaje de Hebreos, capítulo 4, ¿verdad? Efesios, sí. Habla de un bautismo. Un solo bautismo. Pero Hebreos que tú leíste habla de bautismos. Habrá una contradicción entonces. Tú sabes, tantos críticos de la Biblia escriben libros enormes para decir la Biblia es un libro incoincidente. Por eso no creemos en ella, porque hay contradicciones en la Biblia, pero todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios infalible. Entonces, ¿qué tenemos que primeramente en este podcast resolver? Dice Jaciel que en Efesios 4 Pablo menciona que hay un solo bautismo cuando habla de la unidad del Espíritu. Y dice ahora Hebreos 6 que los hermanos todavía necesitaban los rudimentos dentro de los cuales está la doctrina de bautismos. Entonces, ¿por qué Pablo habla de un bautismo nada más y Hebreos habla de bautismos? Bueno, la primera cosa que tenemos que resolver es que Pablo está hablando de un bautismo en Efesios 4, y el tema de toda la epístola de Efesios, de toda la epístola, es la salvación. Ese es un tratado que le decía a los hermanos cómo fueron salvos, qué gracia hubo, fue preparado el Cordero en la eternidad, Dios nos amó desde antes, y después Pablo desgrana todo el programa salvífico de Dios en Efesios, y por eso hablando de la salvación, Pablo dice, hay un Dios y Padre, hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo que está ligado con nuestra salvación. Exacto. Y tiene que ver mucho así con el mandamiento de Jesús en el libro de Marcos. ¿Cuántos recuerdan Marcos capítulo 16 y versículo 16 en que Jesús, ya yéndose al cielo, ya había consumado la redención en la cruz, se había levantado de los muertos y ahora comisionó a los apóstoles para que fueran a predicar y le dijo, vayan, prediquen. El que creyere, vea que todo ese tema del bautismo es el tema de la salvación. Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que es el mismo tema de Pablo en Efesios, la salvación. Así que el bautismo de Efesios 4, que es uno solo porque tiene que ver con la salvación. Y curiosamente, ese bautismo de Efesios 4 no tiene que ver con un poder que tenga el agua para santificar al creyente. Importante decir eso. Con un poder que tenga el bautismo como elemento santificador, sino que el bautismo es el complemento. Fíjese que no dije que es el sello, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos, pero el bautismo en agua no se hace antes de creer, ni me hace salvo, sino que cuando he creído, doy el testimonio público de que he aceptado a Cristo y me bautizo por obediencia al mandamiento del Señor. Debe ser un efecto de lo que ya sucedió en el corazón, ¿verdad que sí? Absolutamente. Fíjate que el bautismo bíblico y también el término hebreo es baptizo, que tiene que ver con sumergir. Algunas iglesias, como tú conoces, rocían a las personas con agua, a los niños, pero Jesús nunca bautizó a un niño porque no tiene efecto. El bautismo bíblico dice que subió Jesús del agua porque fue sumergido. Exacto. Porque habla de un símbolo de lo que ya pasó en el creyente cuando recibió a Cristo. Él fue sepultado a la vida vieja y Cristo le da una vida nueva. Y ese símbolo de sumergir y sacar otra vez del agua es el emblema
que identifica realmente lo que ya pasó en el creyente. Morí al pecado. Muertos al pecado. Me levanté a una vida nueva en Cristo. Qué Como lindo. predicabas esta semana, considerados como muertos al pecado. Sí, dijimos que esa es la victoria de cómo vencer el pecado, un acto de fe. Me Sí. considero identificado con Cristo en su muerte, fíjese, en su muerte Ajá. y resurrección. Y el bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. El bautismo cristiano de Así Efesios que ahí, 4. ahí tenemos el primer bautismo, el bautismo en agua, ¿verdad? Cuando la persona es sumergida en agua y ya dijimos que es un efecto de lo que tiene que haber acontecido en el corazón, en la vida interior de la persona. Ahora bien, ¿cuáles otros bautismos existen? Porque aquí Hebreos, el pasaje de Hebreos capítulo 6, dice la doctrina de bautismos en plural. Así que el bautismo en agua, y esto es importante saberlo porque muchos hermanos cuando son nuevos en la fe leen en la Biblia acerca del bautismo bueno, ya lo veremos, no quiero anticiparme, pero cuando leen la palabra bautismos, los hermanos nuevos en la fe automáticamente piensan en el bautismo en aguas, pero hay que saber los tres tipos de bautismos que existen para poder comprender muchos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, que hablan acerca de esto. ¿Cuál es el segundo tipo de bautismo? Y estamos diciéndole para que vean que no hay contradicción en la Biblia. Bautismo hay uno que está ligado con la salvación. Y ahora al mencionar bautismos tenemos que decir que hay por lo menos 3 bautismos mencionados en el Nuevo Testamento. Ajá. Y miren, la diferencia entre el de Efesios, que es también el de Marcos 16, el bautismo en agua, y estos otros 2 bautismos que mencionaremos, principalmente tiene que ver con que el bautismo en agua es algo físico que involucra al cuerpo del nuevo creyente. Tiene un significado espiritual, pero físicamente, obviamente, pone a la persona dentro del agua por unos segundos, lo sacan, pero hay 2 bautismos que no tienen que ver con el cuerpo físico, sino que tienen que ver con elementos espirituales. Por ejemplo, si quiero mencionarte el segundo bautismo que está en 1 de Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Lo voy a repetir. 1 de Corintios 12, 13, dice Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Okay. Y ese bautismo en el cuerpo no es el bautismo en agua, porque tiene que ver con la manera profunda y misteriosa como el nuevo creyente es insertado en el cuerpo. Fíjese, por un espíritu, ahora somos todos bautizados en un cuerpo, no bautizados en las aguas, que ya ocurrió al principio de nuestra fe, sino bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La palabra enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia, y la iglesia puede ser todos los cristianos en cualquier lugar del mundo, cristianos verdaderos, nacidos de nuevo. Sí, es así. En cualquier parte del mundo componemos lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien acepta a Cristo, la persona nace de nuevo, automáticamente esa persona es insertada en el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Así, una de las cosas que me maravilla de la Biblia es el lenguaje tan sencillo, tan ilustrativo que la palabra usa para hacernos a todos comprender en manera clara las grandes verdades de Dios. Por ejemplo, bautizados en un cuerpo, esa palabra cuerpo no es cuerpo. Es que, como dijo el pastor Jaciel, se le llama cuerpo a la iglesia para darnos a entender nuestra fusión con Cristo. Eres la cabeza, eres la autoridad. Los hermanos en todas partes del mundo somos un cuerpo, tenemos una unidad perfecta con Cristo y entre nuestros hermanos. Así que cuerpo allí es una palabra simbólica para hacernos entender lo que tú decías. Aquí va el misterio, cuando alguien recibe como Salvador a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo lo introduce, para usar un término bíblico de este día, de este podcast, lo sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la consecuencia natural de eso es que entonces el nuevo creyente se sentirá inmediatamente parte de la iglesia. Exacto. Un deseo por congregarse, un deseo porque siente amor por los otros miembros del cuerpo del cual él también es miembro, porque es misterioso. El Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Para hacerlo un poquito más claro así, ¿qué te pareciera de un cristiano que aceptó al Señor pero dice, a mí me gusta Cristo, pero la iglesia no? Tremendo. Será auténtico. Porque si es auténtico,
inevitablemente el Espíritu del Señor lo insertará. Exacto. Como tú bien decías, lo insertará en la iglesia y él se sentirá parte de lo que el Espíritu hizo con él, que lo sumergió en el cuerpo de creyentes. Él sentirá esa necesidad de ser parte de estar con los hermanos, de estar juntos, de compartir juntos la palabra del Señor. Es una necesidad que el cristiano siente cuando ha nacido de nuevo. En el Evangelio no existen los lobos solitarios. Así es. En el Evangelio somos todos partes de un mismo cuerpo. Y qué importante es eso, el bautismo que sucede en el cuerpo de Cristo. Y algo más así, porque los hermanos están recibiendo hoy un alimento, pero de manera muy sencilla, profundo pero sencillo. Sí, sí. El Nuevo Testamento habla, tú sabes, muy claro sobre las buenas relaciones con los hermanos. Fíjate que si yo me doy un golpe en el dedo meñique de la mano derecha, yo estoy enfermo. Exacto. Me duele. Los ojos lloran. Los ojos lloran. Los nervios que transmiten las señales del dolor y demás están activos en todo el cuerpo. Yo hablo por la boca del dolor que tengo en el dedo meñique. ¿Cómo el Nuevo Testamento habla de que si somos normales en Cristo, por decir un término entendible, Exacto. si somos auténticos, vamos a tener buenas relaciones con los hermanos, porque el Espíritu, dice Pablo, a todos nos sumergió en el cuerpo. Por eso es que cuando tú y yo vemos tantas personas que tienen un enfoque tan feo del Evangelio y discuten, y todo el mundo es malo menos ellos. Incluso hace poco dijimos aquí, Jassi y yo, que algunos predicadores perfilan su ministerio diciendo que los demás no sirven, pero ellos sí. Y se crea en esa congregación una miopía espiritual terrible sobre lo que realmente es la iglesia. El Espíritu nos sumergió en el cuerpo y por eso hay miembros del cuerpo que son tan importantes como yo, y las buenas relaciones entre el cuerpo de Cristo dice que yo fui bautizado de verdad por el Espíritu en la iglesia, sumergido en la iglesia del Señor. Así es. Así que qué importante este segundo bautismo, cuando somos injertados en el cuerpo de Cristo. Sí. Pero existe un tercer bautismo. Y aquí es donde muchos tropiezan porque niegan muchas cosas que el Nuevo Testamento enseña por decir que simplemente está hablando sobre este segundo bautismo que mencionamos. Pero existe un tercer bautismo. Háblanos un poquitico de eso. Fíjate que algunas personas lo ligan, como tú decías, pero la Biblia detalla en manera distinta cómo se recibe. Ahora diremos quién lo da, qué efectos causa, y se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Tremendo. O el bautismo en el Espíritu Santo. Y a ese Jesús le llamó la promesa del Padre. Hechos 1:4. Quedaos aquí en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual oísteis que yo les hablé. Y Jesús le dijo a sus discípulos, Juan bautizó con agua, fíjate cómo diferencia, con agua para arrepentimiento, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tremendo. Ahora, hay un detalle así que aparece para que los hermanos apunten el texto en Lucas 24:49, un término que a este bautismo Jesús le llama seréis investidos. Fíjate la diferencia. Bautismo en agua sumerge en nuestro cuerpo en el agua como un testimonio de la salvación. Bautismo en el cuerpo lo hace el Espíritu de Dios para sumergirnos a todos los cristianos en el cuerpo de creyentes que tiene como cabeza a Cristo. Pero dice aquí que en el caso del bautismo con el Espíritu Santo es un revestimiento. Dice, seréis investidos de poder desde lo alto. Así que como fruto de que la persona realmente ha sido bautizado con el Espíritu Santo, Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder. ¿Qué más dice? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense, sobre vosotros. Ustedes recuerdan en Pentecostés, en Hechos 2, dice la palabra, que vino sobre ellos. Incluso, ¿qué aparecieron encima de dice, aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza, sobre todos ellos. Y esto es distinto y aparte de lo que estuvimos hablando en el segundo bautismo, parte también de lo que sucede es que la persona que recibe a Cristo automáticamente recibe la persona del Espíritu Santo para que more dentro de él. Absolutamente. Porque algunos cristianos dicen, muchos cristianos, algunos mejor dicho, dicen, no, el que
el que no haga esto es porque no tiene el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Estoy leyendo, Hasi, tú sabes eso, todos los días Efesios. Estoy haciendo un estudio de un año entero de Efesios para ver si podemos escribir un dato, un libro de comentarios profundos sobre Efesios, pero estoy leyéndolo para no copiarme de otros comentaristas. Y cada día leo Efesios completo, esa es mi meta. Tremendo. Y entonces encontré eso que tú dices como diferencia. Dice Pablo que fuimos sellados. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Exacto. Como la palabra siempre es tan clarita, marca la diferencia entre que ahora mismo recibí al Señor e inmediatamente tengo al Espíritu Santo como un sello, como un testimonio. Inmediatamente que me convierto a Cristo, mi cuerpo llega a ser, dice Pablo en 1 Corintios 6, llega a ser un templo en el cual vive el Espíritu de Dios, pero ahora aquí habla de otra cosa, habla de un revestimiento con el Espíritu Santo que ocurre al creyente como un regalo de Cristo. Exactamente, es como un paquete. Yo lo comparo siempre con esos especiales que uno encuentra en los mercados. A veces uno encuentra un especial que dice compra uno y lleva uno gratis. Y es que en el Evangelio, cuando recibimos a Cristo, hay un montón de beneficios dentro del paquete de la salvación. Sí es. Beneficios que a veces personas lo desprecian y eso no les quita el derecho de ser salvos, obviamente, pero se están perdiendo grandes bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo. Este tercer bautismo, el bautismo en el Espíritu, fue lo que Cristo dijo, Espíritu Santo y fuego, fue lo que dijo Juan el Bautista. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es un beneficio, un paquete, es un regalo extra para los que ya tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Ahora tenemos una bendición y es el ser revestidos por el Espíritu Santo. A mí me llama la atención mucho, hermanos queridos, que cuando Jesús prometió en Hechos 1:8, seréis investidos de poder o recibiréis poder, un poquito más adelante, después de Hechos 2, los apóstoles con ese poder del Espíritu, dice la Biblia después, que con gran poder daban testimonio, lo voy a repetir, que con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Tremendo. Había un poder que les caracterizaba. Y hay un segundo fruto que tiene este bautismo. ¿Tú te acuerdas cuando los apóstoles vieron al Señor muerto? Dice que se encerraron en un cuarto por miedo de los judíos. Ese espíritu de temor estaba en ellos porque puertas y ventanas cerradas. Puertas y ventanas porque aparentemente se había perdido la empresa. El líder había sido muerto. Ellos no tenían todavía discernimiento. Pero cuando el Señor los llenó con su espíritu, dice la palabra que se les quitó el miedo. Eso. Y el Sanedrín judío los vio tan decididos a dar la vida que dijeron ellos, ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Tremendo. Antes estaban trancados en un cuarto en Jerusalén, ahora llenos de poder, habían llenado a Jerusalén de la doctrina de Cristo. Y un personaje importante que recibió este poder fue el apóstol Pablo. Y cuando los recibió, dice la Biblia, que Tértulo, un orador que era contra Pablo, lo acusó ante Agripa y le dijo, hemos hallado que este hombre es una plaga. Y era una plaga porque donde quiera que iba, con el poder que tenía, predicaba, sanaba, obraba, daba testimonio y miles fueron salvos en el Imperio Romano por la vida poderosa del apóstol Pablo. Así que el bautismo en el Espíritu Santo nos capacita de poder, ¿cierto? Nos da poder para hacer la obra del Señor. ¿Qué otros beneficios nos da? Y el último beneficio, así que hablé que nos da poder, nos quita ese espíritu de miedo, nos impulsa con valentía a hacer la obra, pero también hay una señal que está 3 veces en Hechos de los Apóstoles. Está en Hechos 2, está en Hechos 10 y está en Hechos 19. Los hermanos que recibieron este poder, se manifestó en ellos la capacidad para hablar en otras lenguas. Tremendo. Dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate que no eran idiomas que ellos sabían. Exacto. Porque el milagro ahí en Pentecostés fue que cuando ellos estaban llenos del Espíritu, estaban hablando lenguas desconocidas para aquellos galileos. Pero era Pentecostés. Dice que había judíos de todas partes del mundo que estaban allí y vinieron para ver qué pasaba con el estruendo. Y cuando llegaron,
dice que oyeron a los apóstoles que estaban hablando en lenguas, pero eran lenguas dadas por Dios, que aquellos nacidos en el Ponto, en Capadocia, en diferentes partes del Asia, estaban comprendiendo los idiomas que los apóstoles hablaban sin ellos propiamente entenderlos. Qué maravilloso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Idiomas traducibles. Tremendo. Hicimos hace poco un video en que dice la Biblia acerca de los dones espirituales y ahí explicamos los distintos géneros de lenguas y todo esto. Ahora, siempre se manifiestan las lenguas cuando alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Hay un solo caso que no lo menciona el Nuevo Testamento, que es en Hechos capítulo 8, cuando Pedro y Juan fueron enviados a Samaria. ¿Te acuerdas? Estaba Felipe predicando allí, fueron enviados a Samaria y les impusieron las manos a los... Dice que recibieron los hermanos samaritanos el Espíritu Santo y no menciona hablar lenguas. Pero en otros 3 casos, repito, en Pentecostés, Hechos 2, en Hechos 10, cuando Pedro predicó en casa de Cornelio, un pasaje atípico. Dice que mientras Pedro predicaba aquellas palabras, vino sobre los congregados allí el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Qué lindo, qué lindo. Y después en Hechos 19, Pablo se encontró unos hermanos y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y dijeron ellos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tremendo. Y Pablo les impuso las manos, y dice la palabra, que hablaban en lenguas y profetizaban. Ese es un milagro. Y eso viene aparejado al bautismo con el Espíritu Santo en la Biblia. Tremendo. ¿Cómo sobrellevar esa verdad con lo que luego Pablo menciona, verdad? Habla sobre cómo cada uno de nosotros se nos ha dado distintos dones, ¿cierto? Así es. Y entonces hace una pregunta, ¿hablan todos en lenguas? ¿Cómo podemos comprender ese versículo, esa palabra, esa frase? Muy bueno. Y que vaya de la mano a la vez con lo que estamos viendo aquí en la palabra, que siempre que alguien fue bautizado con el Espíritu Santo, comenzó a hablar en otras lenguas. Como una señal inicial. Puede ser que la persona después no use ese don, pero inicialmente brota en manera majestuosa, espiritual, esas lenguas que, repito, no las entiende el que las habla. Ahora, tú dijiste una cosa ahorita, Hace, muy básica, muy clara. Este es un regalo de Dios que no está asociado a nuestra salvación. Exactamente. Un hermano fue salvo en Cristo, fue bautizado en las aguas. Después el Espíritu lo metió en el cuerpo, es parte de la iglesia y no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Esa persona es completamente salva. No es menos salva que el que habla en lenguas. No es menos salvo. Es más, tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Ni es menos santo tampoco. Es alguien que está en el cuerpo de Cristo, es cristiano, tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de sí. El bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, donde la persona habla en lenguas como señal para comenzar en esa cosa tan preciosa, es simplemente un regalo extra. Yo lo digo siempre así, es un beneficio extra para aquellos que lo anhelen, que lo busquen, que lo deseen. Y Pedro dijo que es para todos, pero es un brindis para, dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Pero no está asociado en ninguna manera con la salvación y con la consagración. Ahora, voy a dar un dato sin que se convierta en regla. Ajá. Cuando Pedro predicó su mensaje en Pentecostés, ustedes recuerdan, mis amados, hasta ese momento nadie entendía bien la expiación, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Hasta ese momento ya vieron a Jesús resucitado de los muertos, Él se despidió de ellos en Betania, les comisionó quedarse y predicar, pero hasta ese momento no se entendía bien. La explicación de la expiación no existía. Pero nota esto, cuando Pedro abre la boca en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo allí, usted nota una revelación tan grande de la expiación que vino como fruto de esa, tremendo. de esa bendición extra, de ese regalo extra. Como que los ojos de ellos se abrieron para entender que Cristo había sido muerto para darnos vida eterna, que su levantamiento de los muertos era basado en nuestra justificación. Dice que Él murió por las transgresiones, pero se levantó de los muertos para nuestra justificación, y que estaba exaltado a la derecha del Padre y que venía otra vez. Y como Pedro mencionó profecías en un mensaje sin bosquejo.
se paró y predicó sin un bosquejo. Con un denuedo, inmenso, una unción, con una tremendo- autoridad en el Espíritu. Hay un montón de citas ahí que él hace de David, de los Salmos, de Joel, que no era posible sin un revestimiento que daba una iluminación sobre la expiación. No se parece al Pedro temeroso después de la crucifixión de Cristo, o el que negó al Señor, o el Pedro aquel que metía, decimos, la pata de vez en cuando. ¿Tú te acuerdas, Muy Asia? distinto. ¿Tú te acuerdas a Pedro llamando aparte a Jesús? Ven acá, Señor. Me acabo de enterar que tú vas a la cruz. Le dijo, nunca te acontezca eso. ¿Cómo que tú vas a ir a la cruz? Estaba antes del bautismo, antes de la expiación de Cristo. Pero ahora Pedro está explicando lo que antes en su humanidad había negado. Está explicando que era necesario que el Cristo padeciera. Así. Tremendo. La luz que vino con este bautismo, repito, sobre la expiación. Yo quiero los 3 bautismos. Claro que sí. Ese bautismo en el Espíritu, yo creo personalmente al leer la Biblia y comentar esto que estamos diciendo aquí, que no solamente da una unción, sino también una autoridad en la predicación de la palabra. Da una autoridad en la predicación de la palabra. Uno lo percibe y amamos a todos los hermanos, por supuesto. Yo conozco y también tú conoces un montón de predicadores Sí, Señor. tremendos de la palabra de Dios que no hablan en lenguas. Yo tengo unas familias mías en el ministerio que están llenos del Espíritu Santo y no pertenecen a iglesia carismática, porque esto no es para los pentecostales. Ajá. Pero usted siente la autoridad cuando ellos hablan la palabra del Señor respecto a la expiación. Hay una luz que viene a la persona. Y quiero por último, así decir estas cosas para diferenciar más los 3 bautismos. El bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo de Cristo y el bautismo con el Espíritu Santo. Mire con curiosidad. El bautismo en agua lo oficia un siervo de Dios. Exacto. ¿Recuerdan? Juan el Bautista sumergió a Cristo. Después los apóstoles y después los pastores y consiervos lo hacemos. El bautismo en el Espíritu Santo, Cristo es el que lo administra. Juan dijo, yo les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, Él es el que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tremendo. Pero el bautismo en el cuerpo de Cristo, ya leímos, 1 Corintios 12, lo administra el Espíritu Santo. Dice, por un solo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Tremendo. Así que hay 3 bautismos y hay 3 protagonistas que lo administran. Claro que estamos en la unidad perfecta de la Trinidad de Dios y en la unidad perfecta que tenemos como cuerpo de Cristo sujetos a nuestra cabeza, que es Cristo mismo. Tremendo. Así que en conclusión, cuando alguien acepta a Cristo, debe, si le es posible, bautizarse literal y físicamente, a menos que sea como el ladrón de la cruz, que no le dio chance. Hay casos que no se puede, la persona está en un hospital grave, le predican, recibe al Obviamente. Señor, pero no se puede. En obediencia a la palabra, si usted lo puede hacer, bautícese, y eso es una demostración de lo que tiene que haber acontecido adentro, un nuevo nacimiento. Número 2, existe el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es que cuando alguien acepta a Cristo, nace de nuevo, es introducido en el precioso y gran cuerpo de Cristo, ¿verdad que Qué sí? lindo. Es un beneficio que cada persona que ha nacido de nuevo tiene. Y el tercer bautismo es el bautismo en el Espíritu, con el Espíritu Santo, que es una añadidura, es un poder que uno recibe para predicar la palabra, para moverse en el Espíritu de una manera tremenda. Y los apóstoles nunca fueron iguales después de que recibieron ese regalo. Y una recomendación especial. Los hermanos santos y lindos que no tienen todavía este bautismo de poder del Espíritu Santo en sus vidas para administrar, anhélelo, pídalo. Anoche había un ministro predicando y decía, yo estaba dormido y dormido me desperté hablando en otras lenguas. Tremendo, tremendo. Y yo he conocido así niños, he visto en campañas niños pequeñitos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y se da cuenta que es algo original y auténtico. Absolutamente, el niño no lo puede imitar, no lo puede reproducir si no es auténtico. Así que ánimo, hermanos, que el Señor quiere que estemos perfectos, completos y cabales, dice la palabra, en todo lo que Él quiere para nosotros. Amén, amén. Este podcast lo pueden encontrar ustedes en todas las plataformas de podcast, iTunes Podcast, Spotify. Búsquenos por ahí también si nos están escuchando en una radio en el mundo. Dios te bendiga. Puedes buscarnos también en nuestros canales de YouTube. ¿Cómo se llama el canal de la iglesia? Iglesia Monte de Sión. Ahí también estamos todos los días con Amanecer con Dios y también el canal
tuyo nuevo. En mi segundo canal de YouTube llamado Pastor Jaciel Rodríguez Clips. Ahí estamos subiendo también simultáneamente estos episodios para poder alcanzar más hermanos. Así que es todo por hoy, ¿cierto? Deseamos decir muchas cosas más, pero el tiempo siempre nos corta porque no queremos cansarles con tanta doctrina sólida de la palabra. Este es un rudimento, pero que hace falta para que podamos crecer, ponerlo en la base, a ponerlo, todo lo que Dios tiene para nosotros. Poner estas doctrinas fundamentales de la palabra ahí, aprender en ellas y entonces comenzar en la perfección a aprender temas profundos de la palabra, pero teniendo estos temas importantes como base. Así que el Señor te bendiga. Gracias por haber estado ahí. Señor le bendiga a mis amados hermanos. Les queremos mucho en Cristo Jesús.